Abra su Biblia en Josué capítulo 24. Antes de entrar en la palabra esta tarde, déjeme decirle un poquito al respecto de mí y mi familia. No con ninguna intención de exaltar a mi familia, pero sí con la intención de animarlos a ustedes a pensar en su familia. Por favor, los jóvenes pueden ir con su maestro, los está esperando allá paradito para que ustedes puedan ir a tener un tiempo de instrucción en la palabra del Señor. Yo tengo dos hijos, la mayor se llama Paula Lucía y el más joven se llama Gabriel Antonio. Cuando mi hija nació, lamentablemente nació no porque sea malo haber nacido en Guatemala, sino que nació en un tiempo en que el sistema de salud de mi país era muy precario. Ha mejorado después de 39 años, pero cuando mi hija nació, yo recuerdo que mi esposa, Flor, aquí presente, ella estaba en labor de parto y yo le fui contando, cronometrando todos los síntomas de estar lista para dar a luz. Y llamamos al doctor, al ginecólogo que la atendía, que llamó al pediatra que atendería a mi hija posteriormente. Lo llamé para decirle, fíjate que mi esposa ya está lista para dar a luz. Y me dijo, bueno, espérate un momento, espérate un poco más. Eran las 10 de la noche. Ya para la medianoche Flor estaba más que lista para poder dar a luz. Y lo vuelvo a llamar a él y me dice, ¿sabes qué? Esperemos hasta la mañana, porque yo creo que todavía falta un poco más de tiempo. La cosa triste de esto fue que cuando nosotros llegamos al hospital a las 8 de la mañana, pusieron a mi esposa en una fila de camas que estaban usando las diferentes madres que darían a luz. Y Flor fue, por ya haber llegado después de las 8 o 9 de la mañana, la pusieron en el último lugar. Y yo no podía estar al lado de ella porque aquí estaba la puerta y aquí había un policía nacional. O sea, prohibiéndole a los padres o los maridos ir a ver a sus esposas. Y yo me moría de ganas de por lo menos darle la mano y cuidar de ella, pero ahí pasamos desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 3 de la tarde cuando finalmente la atendieron. Y la atendieron, ya había pasado el tiempo del parto normal y tuvieron que hacerle cesárea. Y fue muy traumático para Flor. Pero cuando a mí me presentaron a mi hija, yo estaba con ella en mis brazos y les puedo asegurar, tuve una crisis no solamente de nervios, emocional, sino que tuve una crisis delante de Dios. Señor, ¿y ahora qué hago? Ahora estoy casado y tengo una hija. ¿Qué voy a hacer? Pero me propuse que cualquier cosa que yo hiciera con mi esposa y con mi hija en aquel momento tenía que ser algo que le agradara a Dios. Tendría que ser algo que fuera significativo en el reino de Dios. Posteriormente, cuando ya estábamos de misioneros en Río de Janeiro, mi esposa nuevamente lista para dar a luz, ya en otro contexto, ya con una mejor atención médica. Pues como le habían hecho una cesárea, decidieron que le harían una segunda cesárea para tener a mi hijo Gabriel. Y estábamos ahí en el hospital cuando yo, muy valiente con mi cámara para tomar fotos, pedí que me permitieran estar en el momento del parto, en el momento de la cesárea, y me dijeron, claro, me vistieron de doctor, digo yo, me vistieron con un traje especial. Y yo muy seguro le agarro la mano a mi esposa. Aquí había una pequeña cortina que no le permitía a mi esposa ver lo que estaba pasando.
y los médicos haciendo sus labores aquí. Yo agarrando de la mano a mi esposa, cuando de repente veo cómo le hacen el corte y yo... Ni tiempo de tomar una foto me dio, solo sentí cuando me agarró la enfermera y me sentó, me sentó en una silla. Y definitivamente cuando me di cuenta, mi hijo estaba ya gritando, ya había nacido mi bebé y yo estaba definitivamente una vez más con mi bebé en las manos. No, una cosa que se me olvida contarles, antes de que me lo dieran, el pediatra le metía los dedos en la boca, le hacía no sé qué con sus piernitas y yo, no me lo trates tan mal, ¿verdad? Pero cuando ya tuve a mi hijo en mis manos, me recuerdo muy bien haberle dicho al Señor, Señor, ya tengo 2 hijos y cualquier cosa que yo haga con mis hijos y mi esposa, tiene que ser algo que te agrade a ti. Yo vengo de una familia que mientras estábamos preparando este mensaje, el equipo de los que enseñamos aquí en la iglesia, yo me puse a escuchar lo que cada uno decía respecto de su background familiar. Y de todos los que estábamos, que éramos en total 6 personas, todos nacieron en una cuna cristiana, menos yo. Todos nacieron en una cuna cristiana, pero yo nací en una familia totalmente disfuncional. Y entonces no me sentí desafortunado, pero no puedo decir lo que Pastor Keith dice, lo que Pastor Matt dice, porque ellos nacieron en cunas cristianas. Yo nací en una cuna totalmente mundana. Entonces yo no tenía una referencia cristiana al respecto de lo que debería de ser una familia. Y fue por esa misma necesidad que yo ya tenía una familia, ya tenía 2 hijos, tenía una esposa. Fue por esa misma necesidad que un día hice este compromiso. Señor, yo y mi familia te vamos a servir. Yo no sabía que eso estaba en Escritura. Simplemente por mi amor a Jesús, por mi amor a lo que Jesús hizo por mí, yo le ofrecí a Dios mi familia y mis hijos, o sea, a mi esposa y a mis hijos. Con esto en mente, quiero que usted vaya al capítulo 24 del libro de Josué. Quiero darles un poquito de contexto. Hasta este momento, en el capítulo 24, Josué está reunido con todos los israelitas. Ya Josué era un anciano, un hombre entrado en años. El grupo que estaba con él ahora era un grupo totalmente diferente al grupo que había salido de Egipto años previos. Los padres y abuelos que salieron en esa generación de Egipto ya habían muerto, ya habían desaparecido. Ahora esa generación que estaba en el capítulo 24, ahora ellos mismos eran padres o eran abuelos. Y él sabía muy bien que ese era un momento crucial de la Escritura, un momento crucial en la historia del pueblo de Dios. Josué se ocupa, en el capítulo 24, de hablarle al pueblo de Israel de lo que Dios había hecho y les hizo recordar todo lo que ellos habían visto. Josué capítulo 24, versículos 14 a 15 les dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con sinceridad y fidelidad. Quitad a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si es malo a tus ojos servir al Señor, escoge hoy a quién servirás, si a los dioses de los que sirvieron tus padres en la región del otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos al Señor.
Como ustedes pueden ver, el pueblo de Israel, a pesar de todos los beneficios, a pesar de todas las cosas sobrenaturales que Dios había hecho, todavía no se habían entregado por completo al Señor. Siempre había Dios más otros ídolos. Siempre había Dios y la adoración a ídolos paganos. Es muy interesante, a mí me llama mucho la atención esto en mis notas, porque cuando José dejó bien claro qué es lo que él iba a hacer, él en el versículo 15 dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que literalmente Josué hizo fue elegir y elegir y elegir. ¿Elegir qué? Elegir servir al Señor, no solamente él en lo individual, sino él y toda su familia. De hecho, el hecho de que él haya hecho ese compromiso, él podía haber hecho ese compromiso para él servir al Señor, para él ser el único que sirviera al Señor, pero él hizo un compromiso por él y por su familia. Él hizo el compromiso pensando no solamente en su generación, sino que en la generación de sus hijos, de sus nietos, bisnietos, tataranietos. No sabemos mucho al respecto de la vida de Josué después de que él hizo esa declaración. Pero una cosa que sabemos hoy es qué es lo que nosotros hemos decidido hacer con nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hemos decidido hacer en relación a servir al Señor, sí o no? Ahorita que estamos llegando al final de nuestra serie, tenemos que tomar una decisión. Si entramos o no entramos en ese compromiso que tenemos que tener con Dios. Llegamos al momento en que tenemos que decidir, como Josué decidió, ¿vamos o no vamos a servir al Señor? ¿O vamos a servir a Dios y más otras cosas? Mi punto importante para esta tarde dice lo siguiente: un compromiso piadoso precede a una familia piadosa. Un compromiso piadoso precede a una familia piadosa. La vida de Josué nos inspira al hecho de que él se consagró al Señor él mismo y él decidió que por esa consagración a Dios podía decirle: yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros, los seres humanos, somos una fábrica de ídolos, de acuerdo a lo que ha escrito Juan Calvino en siglos antes. Nosotros somos capaces de idolatrar a nuestros hijos. Nosotros somos capaces de idolatrar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o al marido. Somos capaces de idolatrar los triunfos de nuestros hijos. Somos capaces de idolatrar los triunfos que el marido o la esposa tengan en el campo profesional. Nada de eso es malo en sí. Lo que es malo es cuando algo que es bueno se convierte en nuestro objetivo de adoración y no adoramos a Dios. Aquí es donde eso se convierte en algo malo. La decisión importante que debemos tomar el día de hoy está precedida por una pregunta: ¿a qué Dios voy a servir? La pregunta es: ¿a qué Dios voy a servir? Si voy a seguir adorando al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, además de otras cosas, es una decisión que no nos conviene.
porque debemos adorar únicamente al único Dios que merece nuestra adoración, que debe ser el único que merece nuestra adoración, nuestra alabanza, toda nuestra vida dedicadas a Él. Cuando Josué dice, en cuanto a mí y a mi casa, implica dos cosas importantes para nosotros. La primera es que voy a vivir intencionalmente para Dios. El vivir intencionalmente para Dios tiene que ver con el hecho de creerle a Dios y vivir en la creencia que tenemos. No solo significa creer en Dios y vivir de otra manera, porque eso no demuestra nuestro compromiso de vivir intencionalmente para Dios. Y cuando decimos intencionalmente vivir para Dios, estamos diciendo que toda nuestra alma, todo nuestro ser, todo nuestro corazón debe estar enfocado en Dios, para Dios y en Dios. Que no hay nada alrededor de eso que gane nuestra atención más que el hecho de decir, Dios, yo a ti te pertenezco, a ti quiero servir, tuyo soy, tú eres mío y yo voy a servirte con todo lo que hay dentro de mí. Ahora, hay un par de cosas que son importantes que tengo que mencionar. Para vivir una vida intencionalmente dedicada para Dios, tienes que evitar dos cosas: el cristianismo religioso o el cristianismo tibio. El cristianismo religioso es aquel que te llena de reglas, que te dice cómo tienes que vestirte, cómo tienes que hablar, qué debes comer, qué no debes comer, que te dice qué decir, qué no hacer, que te dice no puedes usar pantalón, las mujeres no pueden cortarse el cabello, ese montón de reglas y recomendaciones que han sido creadas no con la intención de agradar o glorificar a Dios, sino con la intención de hacer con que las personas tengan una vida cristiana basada en su performance, en lo que ellos pueden actuar. Y el evangelio tibio es aquel que mucha gente vive en el evangelio tibio, que es aquellos que no están ni fríos ni calientes. Un evangelio tibio es aquel que igual le da estar en un antro como venir a la iglesia. Es aquel evangelio tibio, es aquello que igual da una mentira piadosa, como se dice, que en lugar de no mentir. El evangelio tibio es aquel que te permite libertades que la Biblia te prohíbe. El evangelio tibio o el evangelio religioso no nos convienen para nada. Voy a leerles lo que dice Charles Swindoll en sus libros hablando sobre la gracia. Él dice lo siguiente: ¿quieres estropear la mente de tus hijos? Así es como se hace. Y te digo, es garantizado. Críalos en un contexto legalista y estricto de religión externa, donde el rendimiento es más importante que la realidad. Finge tu fe, escápate y finge tu espiritualidad. Entrena a tus hijos para que hagan lo mismo. Acepta una larga lista de cosas que se deben y no se deben hacer en público, pero practicarlas hipócritamente en privado. Pero nunca reconozcas que es hipocresía. Actúa de una manera, pero vive de otra, y puedes contar con ello. Se producirán daños emocionales y espirituales en tus hijos. Este texto, escrito por un hombre que se dedica bastante a hablar sobre la gracia de Dios, es un texto que nos debería de hacer pensar un poquito más al respecto del qué estamos haciendo
con nuestros hijos, cómo los estamos creando, cómo los estamos formando. Si nosotros no tenemos una fe sólida, una relación sólida con nuestro Señor, no podemos esperar que nuestros hijos la tengan, porque nosotros precedemos a nuestros hijos. Nosotros hemos sido llamados para poder ser el modelo que nuestros hijos deben de seguir. Nosotros no hemos sido llamados para seguir el modelo del mundo y esperar que nuestros hijos sean santos, que sean correctos, que hagan las cosas bien. Nosotros tenemos que aceptar que hemos sido creados para buenas obras, de acuerdo a la Escritura dice, obras que Jesús ya preparó de antemano, que para que nosotros andemos en ellas. Nosotros no hemos sido llamados para vivir con un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. No hemos sido llamados para vivir en dos mundos. Hemos sido llamados para vivir en el reino de Dios. Y cuando decimos vivir en el reino de Dios, estamos diciendo vivir de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a su voluntad. Pero muchas personas toman de una manera muy ligera su relación con sus hijos. Hay muchas personas que toman a la ligera los hijos y entonces nunca tienen tiempo para ellos, pero esperan que los hijos les escuchen cuando ellos dan instrucciones. Nunca invierten lo mejor de ellos en la relación con sus hijos, pero esperan que los hijos se relacionen bien con ellos. Es una manera injusta de pensar y es una manera incorrecta de tratar a los hijos, ¿verdad? De igual manera, hay personas que quieren todo de la esposa o del esposo, pero como cónyuge no está dando nada, no está proveyendo para nada. Hay muchas personas que viven hoy en esa realidad, en la que dicen una cosa, pero practican otra. Dicen ser cristianos, van a la iglesia, contribuyen con sus diezmos y sus ofrendas, van a todas las actividades de la iglesia, pero en su casa es otra la realidad en que la familia vive. Precisamente por eso, porque no hay un compromiso sólido de seguir al Señor y solo al Señor. Y seguirlo 100% significa literalmente hacernos a un lado de las cosas de este mundo para enfocarnos en las cosas del reino de Dios de una manera más consciente. Yo no sé, espero que usted me haga el favor de escucharme lo que voy a decir. En las compañías, en las compañías grandes o en compañías pequeñas, hay algo que les llaman auditorías. Las auditorías sirven cuando las personas, el auditor llega a la compañía y pide ver todos los libros que tienen que ver con el ingreso o el egreso del dinero. Y en esas compañías, cuando se hace una auditoría, se toman decisiones. Por ejemplo, ¿vale la pena tener 10 empleados o podemos hacer lo que tenemos que hacer con solamente 5 de ellos? ¿O podemos seguir trayendo 1,500 hamburguesas? Esto estamos hablando de la gente que vive en McDonald's. ¿Traemos 1,500 hamburguesas para esta estación o solo traemos 1,000? Porque nadie quiere seguir desperdiciando los recursos. Ahora imagínese usted si nosotros tuviéramos una auditoría en nuestra vida, que alguien que viniera a ver cuánto realmente amamos a Dios, cuánto realmente estamos invirtiendo nuestras vidas en el reino de Dios. Yo les aseguro que muchas personas se sorprenderían al ver que no pasan una auditoría, porque sus corazones están divididos entre el Dios Todopoderoso, así como otras cosas a las cuales adoran, igual que adoran a ese Dios Todopoderoso. En los últimos años, en mi vida personal,
yo me he asegurado de que mi corazón esté en el lugar correcto. No les estoy diciendo algo con lo que yo no he luchado. También lucho con eso de 100% para el Señor o solo 99% para el Señor. También lucho con eso. Pero una de las cosas que yo les puedo garantizar que le va a funcionar a usted cuando usted lo ponga en práctica es confiar plenamente en el Señor. Es tener una confianza ciega, absoluta en Dios. Imagínese usted, abra su Biblia en Salmo capítulo 34, versículo 8. Imagínese usted que hay una invitación aquí muy linda, muy bella. 34:8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Nosotros tenemos que gustar, o sea, probar y ver que Jehová es bueno. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Es yendo a la palabra frecuentemente, estando en oración constantemente, buscando el rostro del Señor constantemente, intencionalmente. Porque de otra manera, mis hermanos, vamos a caer en el hecho de que hemos oído de Dios y hemos oído de lo bueno que es, pero nunca lo hemos probado. ¿Alguna vez usted ha probado el aguacate licuado con leche? Solo hay 2 personas que lo han hecho. A los demás, si yo los invitara a tomarse un licuado de aguacate con leche, ¿cuántos se lo tomarían? Las mismas 2 personas. El resto que no levantó la mano, asumo que no lo harían, no se lo tomarían. Pero la gente que lo ha probado sabe que es sabroso, sabe que es algo delicioso. De igual manera, mis hermanos, podemos oír a alguien diciendo Dios es bueno, Dios es justo, porque ya lo probó, porque ya experimentó su justicia, su bondad, su amor. Pero no podemos decirlo, o no se puede decir que Dios es algo que no hemos experimentado todavía. No podemos decirle a alguien, mira, Dios es bueno, si nosotros no lo hemos vivido todavía. No le podemos decir, mira, Jehová es bueno, si nosotros estamos lejos de querer probarlo siquiera por una vez. Y la cosa más triste de esto es de que las personas se quedan con una idea remota de qué es Dios y esperan que en su casa sus hijos, su esposa, si es el marido, sus hijos y su esposa tengan una vida que le agrade a Dios. Pero para eso tenemos que hacer, para que realmente ocurra como debe de ocurrir, tenemos que vivir intencionalmente para Dios. Yo me recuerdo, mis hermanos, cuando yo aprendí a nadar en Río de Janeiro. Yo estaba de misionero evangelizando en las playas de Río de Janeiro y en los predios donde los predios de habitación, de apartamentos, donde las personas habitan, obviamente. Llegué un día y dejé uno de los anuncios de nuestro esfuerzo misionero en un buzón, no me recuerdo qué número, pero lo dejé allí y dejé mi número de teléfono. Y un día de tantos recibo una llamada de esa persona que lo leyó y me dice, quiero hablar con Edgar Núñez. Yo soy Edgar Núñez. Me dijo, mi nombre es Sergio Coutinho. Y le dije, sí, ¿en qué te puedo servir? Recibí tu anuncio, me dice que tú estás abriendo una iglesia y que das consejería cristiana y que eres un pastor misionero. Quiero conocerte. Entonces,
rapidito me puse de acuerdo con él y lo fui a conocer. Y me dijo, mira, yo soy un alto ejecutivo de la Petrobras, que es la compañía de petróleo de Brasil. Yo no tengo tiempo para oír a nadie, y si tú quieres hablar conmigo, tienes que ir conmigo a nadar todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Yo no sabía nadar primero. Número uno, yo no sabía nadar. Entonces yo le dije a él, fíjate que yo no sé nadar. Entonces me dijo, si quieres yo te pago tus lecciones y aprendes a nadar y te vas conmigo todos los días a nadar. Yo tomé una decisión, como yo espero que usted tome una decisión de amar a Dios y de ser entregado a Dios totalmente. Con esta ilustración quiero decirle, yo tomé la decisión de aprender a nadar y de evangelizar a esta persona como una cosa, como algo que dependía mi vida de eso. El primer día me dieron clases para aprender a nadar. Al segundo día yo ya estaba nadando un poquito y después nadábamos juntos por años, por casi 4 años. Yo nadaba con esta persona entre 2 y 3 millas todos los días, de lunes a viernes. Lo gané para Cristo. Ahora es el director nacional de Ministerios Verbo en Brasil. ¿Todo por qué? Por una decisión, por una determinación, por decir, voy a aprender a nadar y voy a evangelizar a esta persona. Y le digo, a mí no me hablen de ir al mar, por favor, no me gusta. Le tengo pánico al agua del mar. Ya siento que si me meto hay unas olas asesinas que me van a agarrar las piernas y me van a llevar para adentro y que nunca voy a salir de ahí. Entonces no me invite a la playa porque no vamos a ir. Pero invíteme a una piscina, ahí voy a hacer mis tanes, ahí voy a nadar. Porque ahí no hay olas asesinas, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es que cuando usted toma una decisión o determina que va a hacer algo, no hay nada, mi hermano, no hay nada que se oponga a esa determinación. Con esa misma intención debemos ser intencionales en seguir a Dios, en servirle a Dios con todo nuestro corazón. La segunda cosa que es importante es voy a guiar intencionalmente a mi familia para Dios. Josué no se detuvo en seco con el cuanto a mí voy a servir al Señor. No se detuvo a eso, nunca dijo en cuanto a mí voy a servir al Señor. Él lo que dijo fue en cuanto a mí y a mi casa serviremos al Señor. En ese momento vemos a un hombre haciendo un compromiso como el que yo espero hoy, mi hermano y mi hermana, que usted haga con el Señor. Que usted se comprometa a que usted y su familia servirán al Señor. En ese momento vemos a Josué determinado. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Mi familia es mi familia, así como dicen muchas personas, mis hijos son mis hijos, mi mujer es mi mujer, yo soy yo. Eso está totalmente equivocado, porque no es mis hijos son mis hijos, mi esposa es mi esposa y yo soy yo. No existe eso. En realidad, el núcleo familiar dice yo y mi casa, yo, mis hijos y mi esposa. Somos un núcleo familiar que debe de ser guiado a los pies del Señor, a buscar del Señor como familia. Yo puedo decirle a usted que en función de esa decisión que yo tomé hace 41 años atrás, hace 41 o 40 años atrás, 40 años atrás, de que yo iba a hacer todo lo que yo haría, quería hacerlo para agradar a Dios. En función de esto, hoy tengo 2 hijos que sirven al Señor
y tengo 7 nietos que sirven al Señor también. Dele palmas a Jesús por ese testimonio. ¿Por qué? Porque un día yo determiné en mi corazón que iba a ser intencional. Recuerdo a mi hijo recientemente una conversación que él me decía: Dari, así como tú nos decías, o lo hacen para el Señor o no hagan nada. O lo hacen para la gloria del Señor o no lo hagan nada. Saben, el tipo de familia así es vista como una familia rara. ¿Verdad? Que todo es Dios. Así hacen, ¿verdad? Todo es Dios para esa familia. Cualquier cosa es Jesús aquí, Jesús allá. Esa familia es rara. Yo le digo, yo me siento muy bien cuando me dicen que mi familia es rara. Yo no tengo ningún problema aunque digan que yo fui un padre raro, que soy un abuelo raro, porque lo que yo quiero que usted se convenza de lo que yo estoy convencido, de que mi casa y yo le serviremos al Señor. En cuanto más envejezco, mis hermanos, más me convenzo de que ir en contra de la cultura es ir en favor de las cosas de Dios. En eso de ir en contra de lo que el status quo que se dice, es ir en favor de las cosas del reino de Dios. Yo anhelo para que cada uno de ustedes, mis hermanos, pueda recibir este mensaje y que usted pueda hacer este compromiso de que usted y su familia van a servir al Señor. Hay algunas realidades que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, nosotros los padres no podemos salvar a nuestros hijos. Eventualmente mis hijos tuvieron que hacer su propia decisión de caminar en las cosas del Señor, de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Eventualmente mis hijos tomaron esa decisión. Mi hija a los 12 años y mi hijo cuando tenía 11 años recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Mi hija se bautizó cuando tenía 12 años. Mi hijo se bautizó cuando tenía también 12 para 13 años. Y si usted los ve hoy, usted los ve un hombre y una mujer consagrados totalmente a las cosas del Señor. Pero no los salvé yo. Quiero que usted se lleve eso bien clarito. No lo salvé yo, lo salvó Jesús. Yo no puedo cambiar. Hay otra cosa que tenemos que llevar en cuenta, es que nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos. El único que los puede transformar es el poder del Espíritu Santo y el Señor. Yo no puedo programar a mis hijos para que resulten de cierta manera. De hecho, yo quería que mi hija fuera abogada y que mi hijo se dedicara a los negocios. Y para eso yo cuando estaba escogiendo para ir a la universidad, le oraba al Señor para que el Señor les guiara a tomar carreras que estaban basadas en sus dones de acuerdo a mi análisis de cada uno de ellos. Mi hija sería una tremenda abogada, mi hijo sería un buen negociante. Pero no, yo no pude cambiar eso. Yo no pude mi hijo decidió ser pastor y se fue a estudiar. Mi hija decidió también ser ministro del evangelio y se fueron a estudiar eso, y de eso sacaron el college y de eso viven el día de hoy. Pero para decirles que no podemos programar a nuestros hijos, pero una cosa sí podemos hacer, es ser testimonio para nuestros hijos. Es ser testimonio para nuestros hijos. Esto significa ¿qué? Significa que de la manera en la que yo trato a mi esposa es la manera que mi hija va a esperar que su marido la trate. De la manera que yo trato a mi hijo va a ser la manera en la que su esposa va a esperar que él trate a sus hijos. Esto de servir al Señor requiere de un gran compromiso. El gran compromiso es: no seremos solo una buena familia, sino más bien específicamente seremos una familia cristocéntrica. El gran compromiso que tenemos que hacer
es no ser una buena familia nada más, sino ser más específicamente una familia cristocéntrica. ¿Qué significa cristocéntrica? Significa que Cristo está en el centro y todas las cosas que hacemos como familia giran alrededor de Jesús. Es como ver un aro de una bicicleta. Usted ve que hay un centro y están los rayitos que sostienen la rueda. Pues que ese eje sea Jesús en nuestras vidas. Que sea Jesús el centro de nuestras vidas. Usted me preguntará, pastor, ¿cuáles son algunos de los próximos pasos sencillos que los cónyuges, padres y abuelos pueden tomar para guiar a una familia para Cristo? ¿Cuáles son algunos de esos próximos pasos sencillos? Primero, y si usted está tomando notas, escriba esto: ore en voz alta por sus hijos todos los días. Ore en voz alta por cada uno de sus hijos todos los días. Segunda recomendación: dígale siempre a sus hijos 3 cosas. Te amo, estoy orgulloso de ti y tú eres bueno para hacer lo que haces. Eso se lo dijo Dios a Jesús también, ¿verdad? Llegó un momento que le dice: mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fue la voz del Padre hablándole al Hijo. Otro consejo: escríbele notas, escríbele tarjetas, cartas. Manifiéstale cuánto lo amas, cuánto lo aprecias, cuánto oras por él. Escríbeselo, dáselo a tus hijos. Yo hasta el día de hoy, con 67 años y mi hija de casi 40 años, todavía ella y yo tenemos dates. Todavía hay días que ella me llama y me dice: Daddy, nos toca ir a comer algo juntos. ¿Cuándo quieres ir? Mira, yo puedo tal y tal día. Yo le digo: vamos, hija, a ese día y nos vamos juntos. ¿Sabes qué? A los 67 años y mi hijo con 37 casi, todavía me llama para decirme: Daddy, necesitamos ir a comernos una pizza. ¿Cuándo vamos a comernos una pizza? Le digo: cuando tú quieras. Ahora cuando me llame la próxima vez le voy a decir: no como más pizza, pero échame un yogurt, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es para decirle a usted un consejo práctico: es tenga sus citas con sus hijos, dele tiempo de calidad a sus hijos. Si usted quiere una familia cristocéntrica, de eso se trata, de que usted le dé tiempo de calidad a sus hijos. Nosotros los que no tuvimos padre y madre no entendemos mucho el poder que eso tiene, pero yo le puedo decir que las personas que tuvieron padre y madre, cuando sus padres les dieron atención, sintieron muy bien y son personas con menos traumas que las personas que no tuvieron esa atención. Una familia disfuncional es una familia en la que no hay atención de nadie hacia nadie. Todo mundo a trabajar, todo mundo a vivir en sus propias vidas, todo mundo a hacer lo que tienen que hacer. Y no es que sea malo estar ocupados, pero lo malo es no darse atención mutuamente. Otro consejo, este es para los maridos más que para las esposas. Invita a tu cónyuge a un date por lo menos 2 veces al mes. Por lo mínimo 2 veces al mes. Llévatela a tomar un café, llévatela a un buffet, llévatela a donde tú quieras llevártela, pero préstale atención. Cuando estén juntos, olvídate del celular, olvídate de lo que está pasando en el mundo y que ella se convierta en tu universo, que ella se convierta en lo único que existe para ti durante ese date. Parece algo cómico, pero no es mi intención que suene cómico. Mi intención es de que lo puedan tomar como un consejo práctico.
Yo me recuerdo que en una época en nuestras vidas con Flor, no teníamos los recursos que el Señor nos ha permitido tener ahora. Pero me recuerdo que en esa época, cuando no teníamos muchos recursos, la única cosa que podíamos hacer para salir juntos en nuestro date era irnos a tomar un café a Starbucks. Duramos meses yendo a diferentes Starbucks porque era lo único que podía yo pagar para tener un date con ella. No importa si tienes poco o tienes suficiente o tienes mucho, tienes que tener la voluntad de invertir en tu cónyuge. Si no inviertes en tu cónyuge, vas a dejar perdido un eslabón de esa cadena linda que se llama atención a los tuyos en tu casa. Voy a comenzar a terminar en esta tarde para decirte que tu ejemplo importa. No basta solamente decir cosas, decir que soy cristiano. Tienes que vivir como cristiano. Tenemos que enseñar nuestra vida con Dios de una manera activa. Cuando Josué dijo, en cuanto a mí y a mi casa serviremos al Señor, ni usted ni yo vamos a encontrar muchos detalles de lo que ocurrió con la familia de Josué después de que él declaró eso. Pero una cosa que yo le puedo decir, yo sé que ha pasado en mi familia cuando yo decidí servirle al Señor. Y déjeme decirle algo, mi hermano, para que usted esté tranquilo. Usted no tiene que ser pastor para vivir este estilo de vida. Alguien podría confundirse y decir, bueno, pastor, para usted fue bueno porque usted a esto se dedica. Yo le puedo garantizar que yo lo hubiera hecho siendo pastor o no siendo pastor. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que la Biblia me recomienda. Porque eso es lo que la Biblia nos recomienda. Si usted no es pastor o no presta servicios a una iglesia, no lo exime a usted de la responsabilidad de tener que vivir una vida que le agrade a Dios. Mi pregunta final es, ¿a quién vas a elegir servir entonces? ¿A Dios o a Dios y otras cosas? Yo quiero asumir que la respuesta unánime aquí, queremos servir al Señor. Pero también quiero asumir que hay personas aquí enfrente de mí que no están muy seguros. Déjeme decirle, busque al Señor para que el Señor le hable y le diga por qué es importante copiarle las palabras a Josué cuando él dijo en 24:16, 24:15, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Déjeme darle mi único consejo en esta tarde, solo uno en lugar de 3 o 4. Pero para dárselo quiero que usted abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 a 16. Es el único consejo que le voy a dar esta tarde. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 a 16. Si lo tienen, digan amén, por favor. Dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es mi consejo, mis hermanos. Deje de amar al mundo y ame a Dios sobre todas las cosas. Padre, te doy gracias por la bendición que me has permitido en esta hora
de compartir tu palabra con tus hijos. Te ruego, Dios, que nos permitas hacer un pacto contigo, Señor, de que nosotros y nuestras familias te serviremos a ti, Jehová. Te pido, Dios, que nos lleves con bien a nuestras próximas actividades este día y que desde ya comencemos a pensar en las maneras prácticas que vamos a llevar a la práctica este compromiso de servirte solo a ti, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.